Todos amigos, es un gusto saludarles en esta oportunidad de reunirnos para el estudio de metafísica. Mi nombre es Román Calapis y estamos justamente a punto de adentrarnos en una enseñanza que tiene que ver con la interpretación metafísica de la Biblia. Esto es justamente una técnica que se denomina la técnica Pesher, que trabaja con los simbolismos en cada uno, que están metidos en cada uno de los temas de enseñanza, en este caso divina, dentro de la Biblia, como símbolos, pues para tener una lectura más amplia y no quedarnos solamente con la letra que está allí establecida y demás. Entonces, vamos a adentrarnos con esto. Para mí es muy importante que se vea bien, que se escuche bien. Entonces, estamos muy atentos de todos ustedes a través de los distintos chats y las participaciones en directo. También es posible hacerlas con el micrófono disponible y demás, ya que eso eh, es parte de toda la conversación del día de hoy. Entonces, vamos a ver que todo esto, bueno, lo dejamos a punto de checar y vamos a hablar justamente acerca de la Torre de Babel. En este caso, nuestro tema es cómo trascender el tema de la Torre de Babel. Es algo que en realidad no deseamos que le ocurra a nadie. Hay que saberlo porque no podemos ser inocentones y creer que estas cosas no ocurren, cuando en realidad quizás las vemos ocurriendo constantemente. El ser humano que no se da cuenta de los errores suele cometerlos más y más y más. Entonces vamos a trabajar hoy una sola lengua y expresión basados en Biblia del texto de Rubén Cedeño, que es Biblia en Metafísica para una vida abundante, es el curso que estamos llevando. De esta Torre de Babel se sabe, en general sabemos cuál es la idea, que estos son los que sobrevivientes del diluvio, pero ya les había caído un diluvio encima, o sea, ya, digámoslo así, se salvaron pues de chiripa. No son los que iban con Noé, son los que se quedaron por allí, y entonces fueron sobrevivientes, y entonces a raíz de eso, pues como que le agarraron cizaña pues a todo. Es el caso de alguna persona que le pasa algo en la vida y en lugar de encontrar la enseñanza a través de eso, en realidad lo juzga, lo malcalifica, dice ¿por qué me está pasando esto a mí? Y como me pasó esto a mí, pues que le pase a todos. Entonces es un cierto resentimiento con la vida por haber pasado por un diluvio, haber tenido una dificultad. Alguna negatividad, alguna crisis financiera, alguna caída en el amor. Y entonces se vive con ese resentimiento y esas personas quedan traumadas, a menos que hagan algo, pero la realidad es que no quedaron muy bien y dado ello, pues vieron, digámoslo así, creyeron que podían hacer una edificación, una torre, para llegar al cielo ellos solos, considerando el cielo, pues la conciencia divina. Entonces dijeron, pues aquí eh, ellos creían que podían construirlos ellos solos, sin recibir asistencia divina, porque bueno, fueron, digámoslo así, vivieron ese diluvio y creyeron que a partir de eso podían ellos construirla sin más ni más. La Torre de Babel es justamente la confusión, la ambición, la soberbia que produce el actuar sin el precepto de poner a Dios primero y no hacer que se cumpla el decreto hágase la luz. Es, digámoslo así, no poner el pensamiento superior de primero, no conocer que uno tiene una presencia divina y que no tiene por qué envidiarle nada a nadie, no tiene por qué luchar contra nadie. Todos ellos recuerden que vienen de la conciencia caínica o son descendientes de Caín. Quiere decir que son personas, es una conciencia materialista, es una conciencia que solamente piensa en el esfuerzo humano, digámoslo así, para salirse adelante. Entonces, eso en algún momento, pues da obviamente ambición, da soberbia y no se actúa con inteligencia y por eso no se hace la luz. La luz siempre quiere decir la iluminación o la inteligencia, el discernimiento que da
las claves para el bien vivir. Entonces, se dijeron entre ellos, hay que construir una torre para que lleguemos hasta el cielo para hacernos famosos. Así dice tal cual, ¿verdad? O sea, su motivo estaba chueco. Y es usualmente cuando eso ocurre a las personas, que las personas les sale todo mal. Cuando el motivo es erróneo, las cosas salen mal. Un motivo erróneo es querer ser famoso, un motivo erróneo es querer tener poder sobre otros, dominar a otros, un motivo erróneo es querer que hagan lo que tú quieres, y dominarlos, un motivo erróneo es tener más que los demás o ser más que los demás, o sea, la competencia. Entonces, el motivo define, por supuesto, que esa construcción pues no iba a lograrlo. Y así vemos muchas cosas en la vida, prácticamente lo que no trasciende es porque tuvo un motivo egoísta, un motivo humano, un motivo de revancha, un motivo de resentimiento, un motivo de miedo. Entonces, es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Una persona así, con ese resentimiento, con esa ambición, tiene actitudes, divide y separa, o sea, siempre está separado de las prácticas, o sí, de las prácticas comunes, o sea, de hacer las cosas en conjunto o de compartir. Entonces, en lugar de eso, se divide. Y no obstante que se divide, dice que los demás le segregan. Dice que los demás no le toman en cuenta, que no valoran su esfuerzo. Eso es en nuestra parte cuando nos creemos demasiado. Cuando tú te crees demasiado es que crees que todo mundo debe de hacerte caso, todo mundo debe de ver por ti, todo mundo debe de, digámoslo así, de escucharte. Y eso es una alerta amarilla para saber que nos estamos creyendo mucho, que estamos haciendo, en este caso, demasiado uso de la personalidad y con fines erróneos. Entonces, se divide y separa. No solamente eso, se jala a otros para que también vivan divididos, vivan en contreras, ¿verdad? Son las personas que todo lo ven mal, pero nunca proponen cómo hacer algo bien. Entonces, es, digámoslo así, una división tal cual. Se habla mal de otros en ese respecto y se habla mal de otros, como dice el dicho, ¿verdad? Se considera que todos son de la misma condición. Entonces, si esa persona es separatista, ve a todos que son separatistas. Si esa persona es negativa, ve a todos negativos. Si esa persona es la que se aisló, dice que le están aislando. Por eso es muy interesante escuchar siempre los motivos de las personas porque nos dan cuenta de cuál es el modo de pensar de esas personas. Entonces, siente que no se le reconoce lo debido, siente que no se le da suficiente espacio para desarrollarse, qué sé yo, por lo que tiende a rodearse de aduladores, gente que le halaga y le alabe. Y si no le halaga y le alaba, fuera de aquí. Estamos hablando, por supuesto, de un narcisismo, pero esto es el cuadro clínico de algo que se llama neurosis. ¿Ok? Esto es justamente vivir con el síndrome de persecución. Esas personas viven todo el tiempo sintiendo que todo mundo habla de ellas, que todo mundo hace las cosas para dañarles, para hacer algo, etcétera, etcétera. Entonces, ven ustedes, esto es justamente un cuadro psíquico muy dañino y es lo que lleva a las personas a vivir en psicosis, que luego pues son apariencias mentales que nadie desea ver, nadie desea que ninguna persona las viva porque son cosas muy fuertes. Es perder sentido completamente de la realidad. Eso diríamos es egotismo, ¿verdad? Que en dado caso, que la Torre de Babel es construir la personalidad. Entonces, ya, ustedes saben, por ejemplo, que un ser humano a los 7 años ya está hecho. O sea, lo que le quieras enseñar de más o de menos,
ya, digamos, su esencia de como ser humano ya está establecida. Entonces, el ser humano, digámoslo así, se termina de construir a los 21 años. A los 21 años todavía te creo que una persona, pues como un adolescente lo hace, ¿verdad? Solamente vea para sí, vea sus cosas, piense para sí, digámoslo así, un poco de egoísmo. Eso es, digámoslo así, completamente comprensible. Pero a partir de ese tiempo, cualquier búsqueda personal, digámoslo así, ya es este tipo de egotismo. Y entonces hay que estar muy alertas porque eso es justamente narcisismo. Ya dijimos que se vuelven apariencias clínicamente reconocidas como neurosis. Entonces, para entenderlo bien, la Torre de Babel representa el momento en que la persona no sabe hacer qué hacer con su vida, no entiende lo que le pasa y nadie le entiende, no distingue entre el bien y el mal, la luz y las sombras, la verdad y la mentira. Todo le parece igual y nadie acude a ella. O sea, es un momento donde personas también, o sea, piensa tú, se vuelven presas de estafas, porque como piensan que todo mundo está para ellos, alguien por allí les halaga, les hace, y entonces ellos entran o pierden sentido de la realidad. Entonces, es no comprenderse a sí mismo. Esto es muy interesante porque tenemos que comprender esos cuadros de separatismo que se llama de fragmentación para darnos cuenta de que nos tenemos nosotros que integrar en nuestro interior, pues. Ese es el objetivo, que te conozcas a ti mismo, pero que te alinees a ti mismo con tu Dios interno y contigo mismo, con tu ser interno, que eres tú. Pero como vivimos desalineados con nuestro verdadero ser, somos todos, todo menos nosotros. Por cierto, que les recomiendo una película que se llama Fragmentado, ¿verdad? En español se llama Fragmentado. Este, para que la busquen por allí. Es muy interesante y habla de estos cuadros clínicos de cuando una persona tiene muchas personalidades, eso tiene un nombre específico, ¿verdad? La torre fue construida de ladrillos y los ladrillos, pues digámoslo así, es la materia más vil, digámoslo así, lo humano, 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 humano. Entonces, por el otro lado, hay construcciones que vamos a ver en las escrituras que están hechas de mármol. Mármol quiere decir hecho con sustancia noble, con pensamientos lindos, con sentimientos nobles, con sustancia, una sustancia bella, por supuesto, la sustancia interna es la cual estamos hablando. ¿Y qué pasó allí? Bueno, todo el asunto de la Torre de Babel ocurre dentro del ser humano. Piensen ustedes en cada habitante de Babel como un pensamiento dentro del ser humano. ¿Qué nos dice en las escrituras? Que Dios vio todo eso y dijo, pues no, no va por allí. O sea, es como si la autoconciencia viera los errores de tener tanto egotismo, tanta separación, tanta división, y entonces establece un bypass nuestro ser interno nos dice, yo no acepto eso. Por ejemplo, cuando se le regresa el karma a una persona, es porque su ser divino no está aceptando la devolución de la energía negativa, porque todos vamos a devolver la energía. Entonces, ¿qué hace el ser divino? Dice, no lo acepto y tómala, te la regresa. Y eres tú mismo regresándote ese karma. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios vio todo eso y dijo, bueno, si siguen así, pues esto no va a ir a ningún lado. Y dice, se esparcieron por todos lados, no se entendieron y empezaron a pelearse entre sí. Diríamos, ¿verdad? Nuevamente, el mal se destruye a sí mismo por principio de vibración. Un pensamiento negativo en el ser humano autodestruye a ese ser humano, no le hace daño a nadie más. Ni creas que enojándote con alguien vas a hacer que esa persona entienda, comprenda, que le vas a hacer sentir tu pesar. No, el que sufre, el que se daña, siendo negativo, pesimista, enojón y demás, es la persona allí mismo.
Dice Paramahansa Yogananda que en ese momento se ulcera el cuerpo, se produce inflamación, se ulcera y se produce todo el daño, digámoslo así, en el cuerpo en ese mismo momento. La Torre de Babel es el estado de desconcierto interno de no saber, no tener en claro qué es realmente lo espiritual y confundirlo con lo material. Eso es muy importante que nos demos cuenta, es discernimiento y no mezclar las cosas, ¿verdad? Las cosas internas con las cosas del ser humano, diría el Maestro Jesús. Porque Jesús es muy interesante, siempre lo vamos a estar mencionando en todo este curso, porque Jesús viene a sanar todos los errores que vamos a ver en todas las escrituras antiguas. Eso es lo más interesante. O sea, Jesús es el gran saneador, ¿verdad? Por decir el gran sanador, porque sana todos los errores mentales. Y entonces Jesús diría, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, es un error, por ejemplo, pensar que una persona um, es un error pensar que a una persona con la cual estudiamos o participamos le tenemos que rendir pleitesía. O sea, un facilitador, un sacerdote, una persona con la cual nosotros estudiamos, o sea, un maestro incluso de la escuela. A nadie le tendríamos que rendir pleitesía. Hay que respetar a todos. Dice, honra a tu padre y a tu madre. O lo que es ahora es respeta los derechos de autor, ¿verdad? Siempre di la fuente de donde escuchaste, aprendiste eso y demás. ¿Qué pasa con el egotismo? Hay personas que de pronto dicen cosas, enseñan cosas y dicen que ellos se las inventaron. Y nadie aquí eh, puede inventar nada, todo ya está construido, lo único que hacemos es ensamblarlo a nuestro modo y compartirlo y hacerlo, pero en realidad todo tiene siempre una fuente, un creador, un autor, pues. Entonces, el gran asunto es ese, justamente no distinguir una cosa de la otra. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto hay personas que tienen esta cuestión donde trasladan los arquetipos mentales de las religiones, ya sea metafísica o a otros rubros, y entonces quieren que el facilitador sea como un pastor o que sea un padrecito, que sea un curita, ¿verdad? Como decimos allí. Y pues nada que ver, eso no tiene ningún parecido con eso. Eh, el facilitador es un estudiante más que comparte y participa de todo esto, ¿me entienden? Pero la realidad es que, ¿por, por qué hay que saberlo? Porque todos tenemos el poder interior. ¿Y saben quién es, diría el Maestro Jesús, el verdadero maestro? El que sirve más al otro. Entonces, si en los grupos de metafísica, ¿qué hacemos? Un servicio en conjunto. Entonces, alguien lleva los libros, alguien pone las sillas, alguien barre, alguien da la charla, alguien recoge la donación, alguienes. Entre todos nos servimos, pues. Entonces, podríamos decir allí que está el maestro interior actuando, ¿saben? Pero no quiere decir eso que alguien sea superior a otra persona. En el mismo momento en que una persona sirve, en ese momento le está dando al otro. Pero ¿qué pasa? Se los tengo que advertir, porque hay de pronto situaciones donde se aprovechan, como lo han hecho siglos y siglos, ¿verdad? Se aprovechan las personas de su cargo, su autoridad y demás para entonces dominar a los otros. Ahora sí crearle sistemas de condena, sistemas de rechazo, sistemas de dominio, cuando eso es justamente, esas personas están confundidas y quieren confundir a los otros. Una persona que se pone así con una persona ya no quiere saber nada de espiritualidad, son los ateos. Un ateo que vean por allí que no quiere saber nada de religión es porque andaba ahí
alabaré, 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 o con la vela perpetua, siguiéndola ahí por todos lados. Y entonces luego el pastorcito o el curita o el quien estaba por allí, les, pues los traumó, los dañó, les hizo como quiso. Y entonces a la siguiente vida esas personas no quieren saber nada de la espiritualidad porque allá andaban, digámoslo así, a ciegas, siguiendo a otro ciego aparte. Entonces, es, es muy interesante, pero hay que saberlo todo esto. Para salir de Babel, justamente se puede decretar y asumir esta actitud. Yo no soy el hacedor, sino Dios. Yo soy el humilde esclavo del Señor. Cuando hagas algo lindo, gracias Padre que gracias al Padre que se hizo. Cuando te digan todos, ¡oh, qué maravilloso lo que hiciste! Gracias al Padre. Es el Padre, es el yo soy, es tú, es el Maestro divino interno el que hace las obras. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, ¿qué pasa? Jesús eh, volvió o curó o sanó la conciencia de Babel por medio de la comunión. La comunión es justamente esto que une, que vuelve a las personas unitivas a compartir, a servirse los unos a los otros, a amarse los unos a los otros. Y eso es justamente la gran vacuna. Diría el Maestro Jesús, ¿verdad? Que es un decreto. Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria. Diríamos, el yo soy es el reino, el yo soy es el poder y el yo soy es la gloria. Y diría Jesús, yo nada puedo hacer de parte mía. O sea, es así, esa es la vacuna para no andar confundidos, negativos, en estos cuadros, por supuesto, discordantes. Y la escena justamente de comprensión, porque una cosa es decir cosas y otra cosa es de verdad comprenderlas, y solamente se comprende efectivamente algo cuando se actúa así. Y es el momento del lavado de pies de Jesús a los apóstoles. Es allí, digámoslo así, donde él se volvió el siervo o el servidor de esos seres y entonces allí está una práctica, por supuesto, de servicio y, por supuesto, de humildad, que es el reconocimiento del yo divino. Entonces, eso es de lo que deberíamos nosotros estar al pendientes. Y todo esto queda trasladado, digámoslo así, no solamente Jesús lo comprendió, sino también sus estudiantes en Pentecostés. Pentecostés nos dice el profesor Rubén Cedeño que cuando los apóstoles de Jesús hablaron en lenguas y todo el mundo los entendía. Pentecostés es la comprensión entre el cuerpo y el alma y entre todas las almas. Un gran amigo estudiante de metafísica un día me dijo algo bello. Dios no nos quiere perfectos, pero sí verdaderos. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer acá, y por eso vamos a ver los estados, distintos estados de conciencia en la Biblia, son estados donde tenemos que comprendernos internamente y ahí es donde está la verdad. O sea, es comprenderte dentro de ti cuáles son las situaciones, los puntos que nosotros tenemos pendientes, que observemos cuáles son las claves que están allí para lograr una congruencia, para lograr una consistencia interna, para lograr que todo esto se manifieste. La Torre de Babel es la confusión entre el cuerpo y el alma y la incomunicación entre la gente. Y ahí tenemos el momento de Pentecostés, ¿verdad? Donde a todos los apóstoles, después de 40 días de que Jesús había trascendido, ellos recibieron esa inspiración divina y ahora sí eh, se volvieron a comunicar, volvieron a conectar. Es estar conectado con Dios para poderte comprender,
por eso es tan importante todas las prácticas que nos hagan comulgar o conectar, como puede ser el estudio, las charlas, los libros, la meditación, los decretos. Cuando vives en una sola lengua y expresión, te entiendes y te llevas bien con todo el mundo. O sea, en ti no queda, pues, si otras personas te odian o no quieren saber nada de ti, pues allá ellos. Pero en ti no queda tú guardarles un resentimiento a nadie. Se está bien, en paz, se está con Dios, se está bien con el facilitador, se está trabajando en algo constructivo para la gente. O sea, esos son los síntomas de que estamos nosotros en esa comunión, de que nos sentimos bien, de que las cosas van avanzando, de que estamos cumpliendo. Todo esto también el señor Gautama Buda lo explicó muy bien a través del noble octuple sendero, donde había que llevar a cabo el recto actuar, el recto pensar, la recta palabra, el recto trabajo, la recta meditación, la recta observación, la recta comprensión y el recto esfuerzo. Todo eso diríamos es estar alineado, ¿verdad? Estar en ese camino del medio que es justamente parte de todo este desarrollo. Y también nos explicó los tres refugios para vivir en esa armonía, o sea, esa triada que tiene que ver con la llama triple de nuestro corazón. Por correspondencia, si tú tienes activa tu llama triple, vas a tener estos tres elementos tangibles y visibles en tu vida. Vas a tener el rayo azul, un facilitador, un guía, un Buda en tu vida. El rayo dorado, vas a tener una enseñanza divina, una enseñanza interna. Y tercero, vas a tener un grupo. Entonces, estos son los reflejos de que tú tienes la llama triple activa en ti. Es la concordancia o la congruencia de la cual estamos hablando. La conciencia de la divinidad es justamente esta comunión, esta consonancia, esta congruencia o esta concordia. Todas estas palabras trabajan en este mismo objetivo. Entonces, las bendiciones fluyen, prospera la labor y esto hace que se tenga éxito, acogida, aceptación, que sea convocatoria, venga gente inteligente, haya creatividad, se tengan ideas, éxito, buena fama y todo eso sin esfuerzo. O sea, diría primero el reino de Dios y luego todo lo demás por añadidura. Y si viene buena fama a través de eso, qué bueno, pero no fue la fama el objetivo central de todo ello, ¿me entienden? Entonces, el gran punto se encuentra allí y es algo que vamos a estar trabajando muchísimo en esta alineación, digámoslo así, interna que conlleva nuestra vida. Y justamente, pues esa es la práctica de una sola lengua y una sola expresión. Si hay dudas, es el momento. De cualquier forma, seguiremos con más estudios de enseñanza metafísica para adelantar con todas estas enseñanzas. Para mí ha sido un gusto saludarles y espero que nos podamos encontrar muy pronto. Muchas gracias.